Año de santidad. Y qué mejor que ir a un tema relacionado a la santidad. Vamos a estar hablando de la santidad interior versus la exterior. Lo que uno tiene dentro lo refleja afuera. Lo que uno tiene dentro de su ser lo refleja afuera. Por eso vemos nosotros muchas veces caras afligidas, personas que están tristes, personas que están amargadas, porque adentro hay algo que está oculto, que tiene que salir a la luz. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo, escribiendo, dice así: y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano. Cuando la palabra de Dios habla de hermano, dice la Biblia, nosotros somos todos hermanos en Cristo. Él es nuestro hermano mayor, por supuesto. Que nadie engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya os hemos dicho y advertido, porque Dios no nos ha llamado a la impureza. Diga conmigo impureza. Impureza. Dios no nos llamó a cosas impuras, sino a santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, que nos da su Espíritu Santo. Yo quiero que nosotros entendamos, Dios nos llama a nosotros a hacer y a vivir una vida santa. Cuando hablamos de vivir una vida santa, estamos hablando de hombres y mujeres que quieren apartarse del pecado. Dios acepta a las personas que hacen las cosas bien, no las que hacen las cosas mal. Por eso la vida santa es una vida apartada. En la iglesia tradicional nos han enseñado a adorar a santos, que vemos ahí colgados en las paredes. Pero la palabra realidad, la palabra santo significa una persona apartada del pecado. Eso significa santidad. Y Dios no pesa la santidad por tiempo. Digamos, si usted realmente hace un año que ha decidido vivir en santidad y los años pasados no ha vivido en santidad, Dios no está mirando eso. O también hay muchas personas que dicen, pastor, pero yo ahora comienzo a vivir en santidad. Bueno, gloria a Dios, porque hay muchos que comienzan y quieren y tienen el deseo de vivir ahora en santidad. Pero Dios no pesa eso. Dios lo que quiere realmente de nosotros, que tú cambies tu forma de estilo de vida. Porque eso es un cristiano. Un cristiano no cambia de religión, pero cambia de estilo de vida. Nosotros venimos de la religión tradicional y cuando hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, lo único que hemos cambiado fue de relación o de estilo de vida. Vivíamos de una manera y cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, comienza a cambiar su estilo de vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dentro de lo que concierne la santidad, cada 3 millas, yo quiero hacerle un ejemplo gráfico de lo que significa. Cada 3 millas, nosotros, ¿qué hacemos cada 3 millas? Necesitamos un ajuste. Es lo mismo que el automóvil. Los que entendemos de automóviles, los hombres entendemos más de las mujeres, porque las mujeres cuando suben un carro basta que tenga gasolina, dale nomás para adelante. Pero los hombres sabemos que necesitamos cambio de aceite, ¿verdad? Cada 3.500 millas, 3.000, 3.500 necesitamos un cambio de aceite, revisar los frenos, a menos que el esposo quiera que su esposa se mate y le deje el auto sin freno. A veces hay esposos que eso hacen, ¿no? Pero si no, nosotros sabemos que hay que hacerle ¿qué? Un ajuste. Cambio de aceite, necesitamos revisarle las pastillas, necesitamos revisar los frenos. Bueno, lo mismo ocurre con el Señor. El Señor cada tanto nos hace un ajuste. ¿Qué tipo de ajuste nos hace el Señor? Es un ajuste muy gráfico. Lo dice en la palabra de Dios. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí empieza. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando estamos hablando de un ajuste, hemos mostrado ahí en el primer video, ahí en la primera pantalla, hemos mostrado un car seat. ¿Qué es un car seat? Un asiento donde usted coloca a su hijo, a su bebé. Los bebés cuando van creciendo necesitan que usted le ajuste el cinturón, el tensor. Y cuando van creciendo lo va aflojando despacito. Y eso es lo que pasa con la vida de nosotros, los hijos de Dios. A veces nos descarriamos.
Y viene Dios y dice, necesitas un ajuste. El Señor viene a traer ajuste en tu matrimonio, el Señor viene a traer ajuste en tu trabajo, el Señor viene a traer ajuste en tu vida personal. El Señor viene a decirte, mira, estás haciendo las cosas mal, necesitas hacer las cosas mejor. Eso es un ajuste, que solamente Dios lo hace. Cuando nosotros entendemos que necesitamos corrección, es como nuestros hijos. A nuestros hijos hay que corregirlos todos los días. Los bebés empiezan creciendo y empiezan a desobedecer a los padres. ¿Qué necesitamos hacer? Ajustes con ellos, corrección, corregirlos todos los días, porque nuestros hijos también se descarrilan, como nosotros también nos descarrilamos. Cuando hablamos de la necesidad de pasar por ese ajuste, me refiero a una actitud de nuestro accionar o comportamiento. Dile al que está al lado tuyo, yo creo que el año pasado te portaste mal, dile. Al que está al lado tuyo, dile, yo creo que el año pasado te has portado mal, dile. Porque algunos de nosotros decimos, somos angelitos, ¿verdad? Somos angelitos. Pero ni cuando nos acostamos algunos somos angelitos. Algunos somos diablitos por allí. Ahora, los automóviles entonces, como dijimos, deben ser ajustados o cambiado el aceite cada 3.000 millas o etcétera. Tenemos que nosotros hacer lo mismo con nuestros matrimonios y con nuestras vidas. Los trenes descarrilan. ¿Y qué pasa cuando los trenes descarrilan? Tienen que ser de nuevo reencarrilados. Lo mismo nosotros, hermanos, nos descarriamos, dice la Biblia que muchos de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino y viene Jesús a cargar, a enderezarnos, a encarrilarnos de nuevo. Eso es la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro de acción, la Biblia es un libro de cambio de vida, de estilo de vida. Cuando nosotros nos descarrilamos, el Señor viene a decirnos, esto lo está haciendo mal, lo necesitas hacer mejor. Diríamos por allí nosotros, bueno, mentira piadosa. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho mentira piadosa? No, pastor, yo no miento, es una mentirita piadosa. Mentira es mentira. Y yo creo que el año pasado nos hemos descarrilado con algunas mentiritas por allí. Quiero darle un comentario del rey Saúl. Ustedes, los que no conocen la Biblia, en la Biblia habla de que el rey Saúl fue el primer rey. Y fue nombrado por un profeta. Dios se lo puso en el corazón al profeta Samuel. Y dice 1 Samuel 16, 14, dice la Biblia, el espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Saúl fue elegido rey. Saúl fue elegido rey de Israel por parte de un profeta, Samuel. Dios lo coloca como rey. ¿Y cuántos saben que cuando uno elige un presidente, los primeros 4 años que el presidente está en acción es un presidente santo, ¿verdad? Después de los 4 años, cuando hay que reelegirlo, ahí cuesta. Ahora estamos pensando si lo vamos a reelegir a Obama. Pero no es Obama el problema, es con todos los presidentes. La primera vez que se lo elige, 4 años, perfecto. En la segunda, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el presidente empieza a descarrilarse. Saúl ocurrió lo mismo, fue el primer rey de Israel y empezó a hacer las cosas bien, a agradar a Dios, pero después empezó a inclinarse a la idolatría, se empezó a ir con mujeres, empezó a hacer cosas raras y entonces Dios, por supuesto, se enoja. El profeta Samuel, dice la Escritura, lloraba la actitud de Saúl, lloraba, se lamentaba y Dios le dice, rápido le dice, ¿por qué estás llorando? ¿No ves que yo lo he desechado? ¿No ves que cuando lo pusimos estaba haciendo las cosas bien? Pero ahora se ha descarrilado. Ahora ya no lo acepto más como rey. Y yo quiero decirle algo, y esto es muy importante, siempre Dios va a tener un reemplazante. Cuando Dios te escoge para servirle, si yo no me porto bien estando aquí, Dios me va a sacar a mí y va a poner a alguien. Así dice la palabra de Dios. Dios siempre tiene un reemplazante. Por eso yo le digo a los varones, a los esposos, cuiden a su esposa porque siempre hay un reemplazante. Siempre hay alguien que está haciendo colita ahí, cola. Si tu varón no cuida bien a tu esposa, hay alguien que te va a tomar el lugarcito. Así que no la dejes por allí. A mí me gustan los hermanos Velázquez porque ellos tienen más años en el Señor y tienen más años no en el Señor, pero más años de matrimonio. Ya llevan como 90 años de matrimonio y tienen, no sé, 60. Bueno, no, tienen mucho más que nosotros. Y no se despegan nunca. Es que el hermano Velázquez dice, yo no quiero que me la roben. Bueno, así tenemos que ser nosotros, tenemos que cuidar mucho lo que Dios nos ha regalado para que otro no nos robe la mercancía.
Otro ejemplo fue el de Job. ¿Se acuerdan Job? La historia fue entregado a las manos de Satanás. Perdió su familia, perdió su casa, perdió todo Job. Y Dios quería probarlo. Pero el primer consejo de Pablo para entrar en ese proceso de santificación, él dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Estar dispuesto a que Dios nos cambie. Dile al hermano que está al lado tuyo, a la hermana, dile, yo estoy dispuesto a que Dios este año me cambie. Dile así, míralo así, dile, estoy dispuesto a que Dios me cambie. Yo estoy dispuesto, porque si tú no estás dispuesto a que Dios te cambie, Dios no te va a cambiar. Esto no es a la fuerza, no es porque nosotros queremos que tú cambies, es porque Dios quiere cambiarnos. En Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que estén dispuestos, que estemos dispuestos al cambio. Cuando entró este presidente, ¿por qué lo eligieron? Porque trajo una palabra muy famosa que dijo change, y no change nothing. No cambió nada, pero lo votaron porque Dios quiere un cambio. Dios quiere un cambio en nosotros. Él quiere que salgamos de la monotonía, Él quiere que salgamos de esa vida que llevamos perezosa. Él quiere que salgamos y entremos en acción. Él no nos quiere ver muertos y dormidos. Él quiere que accionemos porque Jesús es verbo y verbo es acción. Y Él quiere que nosotros accionemos. Pablo dice, el cuerpo de ustedes que es templo del Espíritu Santo debe estar siempre dispuesto a recibir el ajuste que Dios manda. El padre que ama corrige, no castiga. El error que nosotros los padres hispanos hemos aprendido de nuestras generaciones pasadas es castigar a nuestros hijos. Pero es un error. Usted castiga a sus hijos y no los corrige. Sin embargo, cuando usted los corrige, ellos cambian. Necesitamos no castigar, necesitamos corregir. A mí me gusta este país, no me gustan muchas cosas de este país, pero hay algunas que sí me gusta, que ellos corrigen a los hijos. Le dicen las cosas que hacen mal o las cosas que hacen bien. Nosotros les pegamos, les gritamos, porque no hay mejor que el pueblo hispano para gritar. Nosotros somos especialistas en gritar. Le gritamos a nuestros hijos, pero no los corregimos. Y ellos dicen, mi mamá, mi papá me pegó, me dejó sin televisión. ¿Y por qué? Ahora no sé. Pero sin embargo la Biblia dice que tenemos que corregir a nuestros hijos, no castigarlos. Se los corrige a los hijos, se les dice. Pero claro, uno tiene que tener un manual de instrucciones para corregirlos. El segundo consejo del apóstol Pablo para entrar en el proceso de santificación es transformar nuestros pensamientos. Transformar nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla. Desde nuestros abuelos, bisabuelos y padres nos han metido en la mente cosas extrañas. Hemos aprendido y le hemos dado lugar en nuestra mente pensamientos del mundo, como piensa el mundo. Y entonces ahora que llegamos al Señor, que llegamos a estar cerca de Dios y a su palabra, Dios dice, ahora tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque si no cambias tu forma de pensar, no vas a entender el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Dice, no os conforméis a este mundo. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque el mundo vive diferente a como vivimos nosotros. El mundo vive en las diversiones, vive en el alcohol, vive en el sexo ilícito, vive en las drogas. Ahí vive el mundo. Pero dice el Señor, momentito, yo quiero que cambies tu forma de pensar. No quiero que vivas como vive el mundo, porque el mundo se va... Ustedes saben el destino del mundo, se va a ir al infierno. Yo quiero que ustedes cambien la forma de pensar. No os conforméis a este mundo, más bien, dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Por eso a veces cuando educamos a nuestros hijos no nos escuchan. Porque lo que le queremos enseñar con lo que hemos aprendido de papá, de mamá, del abuelo, del bisabuelo. Y nuestros hijos no nos escuchan. ¿Qué hemos aprendido en nuestra casa, los varones? A pegarle a nuestra esposa. Bueno, a veces merecen que se les pegue, pero no lo podemos hacer, porque llaman al 911. Ay, a veces, pero merece, y el hermano Danilo, y nos aguantamos, ¿verdad? Y dice amén, el hermano Danilo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero nos hemos enseñado esas cosas, hemos aprendido esas cosas. Y tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra forma de pensar. De modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dijimos, en el mundo ¿qué hay? Drogas.
hay alcohol, hay sexo ilícito, hay violencia, hay mentiras, hay adulterios. En el mundo no hay santificación, porque por eso dice, el mundo vive en ese contexto, no vive una vida santa. En tercer consejo que el apóstol Pablo nos da para entrar en ese año de santificación es pensar con cordura de sí mismo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Nadie. ¿Sabe? La semana pasada salió una estadística que dice que las mujeres manejan mejor que los hombres. Obviamente todavía dice. Yo escuché y digo, Señor, es verdad, porque las estadísticas no mienten. Las mujeres manejan mejor que los hombres. Pero yo estaba pensando, en los signs donde dice 65, los carteles que dice 65, las mujeres van a 45. En los que dice 25 se bajan y empujan el carro. Imagínense cómo no va a manejar mejor que los hombres. ¿Usted quiere manejar o aprender a manejar? Vaya a Tijuana. Me dice mi esposa, ahí no manejo. ¿Y no eras que maneja mejor que los hombres, las mujeres? Vaya a Tijuana, vaya a Argentina. Pero dicen las estadísticas que las mujeres manejan mejor que los hombres. Ahora, usted diga, hablando del orgullo, usted dígale a su esposa, varón, vaya a casa y diga, ¿sabes una cosa, mi amor, Jani, Dulce, lo que sea, Dulcinea del Toboso, dígale cualquier piropo. No me gusta cómo cocinas. ¿Usted quiere probar a una persona orgullosa? Dígale eso, no me gusta cómo cocinas. ¿Sabe lo que le va a decir? Ella no le va a decir, ay, Jani, déjame comprar un manual de instrucciones para aprender a cocinar. ¿Sabe lo que le va a decir? ¿No te gusta cómo cocino? ¡Vete de tu madre! ¿Quiere probar el orgullo? Y le voy a hablar más a los varones, pero como esto es un tema de mayores de 18 años, de 13, no quiero decirlo ahora. Pero sí somos orgullosos. Sí somos orgullosos. El apóstol Pablo dice que tenemos que pensar con cordura de nosotros mismos. Queridos hermanos y amigos, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Qué somos? No somos nada. Estamos un tiempo en esta tierra, pero no somos nada. ¿Y sabe que el orgullo es un espíritu que está divorciando a los matrimonios? Porque ahora ¿quién sabe más? Él o ella. Y ahí están compitiendo. Uno de los temas más fuertes en consejería matrimonial que estoy teniendo con las parejas, con los que vienen a visitarnos, es el problema del orgullo. No quieren ceder. Yo tengo la razón. Yo hablo mejor que tú. Yo los negocios lo hago mejor que tú. Yo manejo el dinero mejor que tú. ¿Y eso qué es? Eso se llama orgullo. La Biblia dice, digo pues a cada uno de vosotros por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ustedes saben que al argentino se lo considera orgulloso, gracias a Dios que somos italianos nosotros. Pero cuando llueve, cuando hay relámpagos, Dios que relampaguea y esos truenos y relámpagos, dice que el argentino sale y dice, gracias a Dios por sacarme una foto. Eso es el argentino, ¿verdad? Pero el mexicano también tiene, sí se puede. Tiene sus cositas de orgullo mexicano, sí se puede. Y después salen último en el campeonato mundial, ni califican a veces, pero sí se puede. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Dicen las últimas estadísticas, como le dije antes, ¿verdad? Tantas cosas, no solamente eso de las mujeres, dicen cosas que uno las escucha y dice, ¿cómo puede ser que en este país crean esas barbaridades? Yo respeto a las mujeres y yo sé que son más inteligentes que los hombres, yo sé que manejan mejor, pero mire cómo piensan ellos, piensan de, pues manejar, para mí manejar mejor es por supuesto lo que hacemos allá en Tijuana, cuando uno, esas locuras que cometemos allá, ¿verdad? Pero este país, ¿saben por qué? La estadística dice esa, porque ellas obedecen. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que la obedezcamos. Dicen las últimas estadísticas eso, pero yo quiero obedecer a Dios. Notemos lo que dice el apóstol Pablo.
que piense con sensatez. Con sensatez. ¿Qué significa eso? Que pensemos realmente lo que somos nosotros. Sin el Señor, si el Señor nos dejara, no somos nada. En otras palabras, el cristiano existe en diferentes maneras o diferentes medidas de fe. Lo leo una vez. Diferentes medidas de fe, dice que Dios repartió. Somos todos diferentes. Diferentes fe. Usted puede tener una fe como un bebé, usted puede tener una fe como un niño espiritual ya crecido o maduro, pero tenemos diferentes medidas de fe. Pero Dios es el mismo. Y tenemos que respetarnos unos a otros, y tenemos que entendernos unos a otros, y tenemos que amarnos unos a otros conformes a esas medidas de fe que Dios nos ha dado. Y nuestra tendencia natural es tener más alto concepto de sí. Miramos al otro y le decimos, ah, mira dónde tú estás, yo estoy acá arriba, yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. Oye, Dani, ¿verdad que tú tocas mejor los tranques que cualquier otro? Aleluya, ah, Dani. ¿Cierto? Yo lo hago mejor que tú. ¿No hacemos así nosotros? Y eso es lo que tenemos que destronar. Eso es lo que tenemos que destronar. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que ayudarnos los unos con los otros. Tenemos que animarnos los unos de los otros. No sentirnos superiores. Déjeme darle lo que está pasando hoy en día, hablando de estadística. El 95% de los hogares está comprobado que las mujeres son las que mandan. Diga, Varones, diga, Y los hombres dicen, en mi casa mando yo, pero mando los pantalones a la tintorería. No mandan nada. Son las mujeres las que mandan. Eso es lo que dice la estadística. Pero ¿sabe por qué? Porque el orgullo florece y porque ellas son más inteligentes. En el seminario vamos a hablar de diferencias entre uno y otro. La pastora va a tocar ese tema. Y sí va a ver que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Pero hay una cosa que a mí me gusta, que lo que Dios hizo, Dios las hizo sujetas. El hombre es cabeza y ellas